Al Rey adorar, grandioso Señor, y con gratitud canta de su amor. Anciano de días y gran defensor, de gloria vestido, te damos gloria. Por su amor, su gracia cantar, vestido de luz y de majestad. Su carro de fuego en las nubes mirar, refulgen sus huellas en la tempestad. Tu inmensa bondad, ¿quién puede contar? El cielo azul, la muestra sin par. Valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura te cuidas, Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia aceptamos, Señor, Creador nuestro amigo, fiel y redentor. Voy a leer en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nos alcanza nuestra mente para saber, para imaginar, para interpretar la santidad de Dios. Con esto en mente, con la visión que recibió Isaías, nos da alguna imagen, pero con ese espíritu de saber que estamos adorando a ese Dios tan santo, vamos a entonar las estrofas del himno 61. Santo, 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 Dios omnipotente. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad.
¿Sabe cuál es el significado de la palabra Galaad? La palabra Galaad significa, había regiones conocidas, pero Dios fue a buscar a este joven profeta a una zona desconocida llamada Galaad, a una ciudad más desconocida todavía llamada Tisbe. En esta zona desconocida, en esta ciudad desconocida, Dios llama a este joven desconocido que no ocupaba ninguna función de renombre y le entrega una misión tal vez la más importante en el peor periodo de la historia de Israel. Dios necesita de Elías del siglo XXI. Fíjate al espejo, tú eres el Elías que Dios necesita. Así como estamos, vamos a cantar el himno número 22. Luego nos ponemos en pie para cantar el himno 20. Quienes quieran y puedan, vamos a arrodillarnos para orar. Nuestro querido Dios, qué alegría y qué privilegio estar en tu casa en esta mañana. Gracias por este lindo día de sábado, por la oportunidad de escuchar tu palabra, de cantar himnos, de orar. Gracias por tu presencia en este lindo lugar. Queremos escuchar tu voz, conocer tu voluntad y a cada día hacer lo que tú quieres, lo que tú nos indicas, lo que tú nos enseñas. Por eso pedimos tu presencia, la presencia del Espíritu Santo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Queremos dar a todos una muy cordial bienvenida. Quien tuvo la oración de rodillas es quien va a tener a su cargo la predicación. Es el pastor Adolfo Suárez. Pastor Adolfo Suárez nos visita desde la División Sudamericana. Es el responsable de todos los seminarios teológicos y del espíritu de profecía de toda nuestra división. Así que estamos felices de poder tenerlo con nosotros. Sin duda va a traer un mensaje de la palabra
y seguramente, si es de la palabra, proviene de Dios. Muy bien, hermanos queridos, la Biblia relata historia de hombres y mujeres que Dios llamó para momentos muy especiales. Pero en algunos momentos Dios llamó a algunas personas un poco diferentes. Y esas personas que Dios llamó hicieron un trabajo extraordinario. Uno nota en la Biblia y en la historia de la iglesia cristiana a lo largo de todos los siglos que en momentos de crisis Dios llama a algunas personas especiales. Hoy yo quiero estudiar con ustedes una de esas personas que seguramente ustedes la conocen muy bien en el Antiguo Testamento y que Dios llamó en un momento de mucha necesidad. Yo me refiero al profeta Elías. La biografía del profeta Elías es impresionante. El profeta Elías hizo algunos milagros, pero sobre todo el profeta Elías es conocido por su fuerza, por su valentía, por su intrepidez. Existe una palabra en el diccionario que es la palabra osadía. Existe esa palabra, osadía. Diríamos que el profeta Elías fue una persona extremadamente osada. Era un joven cuando Dios lo llamó. Y Dios llamó al profeta Elías tal vez en la peor historia del pueblo de Dios. Porque cuando Dios llamó al profeta Elías, el pueblo de Israel vivía en una época de hambre, una época de miseria, una época de corrupción moral, corrupción ética, corrupción política y corrupción espiritual. Parece que vivía en nuestros días, ¿no? El pueblo de Israel estaba, por lo menos hacía 50 años, en total corrupción e idolatría espiritual. Y para ese momento Dios hace una búsqueda. Él mira a la izquierda, Él mira a la derecha, mira al frente, mira atrás, busca en los lugares y de repente la búsqueda de Dios termina. Porque le encontró un joven profeta llamado Elías. ¿Sabe qué es interesante? Dios no encontró a Elías en un lugar conocido. Dios encontró a Elías en un lugar desconocido. Y cuando Dios encontró al profeta Elías, la búsqueda de Dios terminó. Porque cuando Dios encontró a Elías, en los próximos casi 50 años, medio siglo, este profeta joven se transformó en el portavoz de Dios, capaz de hacer cosas impresionantes. Elías era tan impresionante que él fue capaz de hablar de manera dura al hombre más poderoso de la nación, el rey. Pero Elías fue tan sensible que fue capaz de atender a la necesidad de una viuda. Elías, la personalidad de Elías, digamos que era una mezcla de valentía, de osadía, de intrepidez, pero también de sensibilidad. A mí me parece que Elías tenía una piel, simbólicamente hablando, una piel tal vez de un hipopótamo, tal vez de un cocodrilo, o tal vez de un rinoceronte. Porque él tenía una personalidad dura, una personalidad fuerte. Dios no podía llamar para esa época a un hombre, a una mujer muy sensibles, no podía. Dios tenía que llamar a alguien, disculpen la expresión, a alguien bruto. Se dice, doctor Steger, bruto. Dios tenía que llamar a alguien bruto. Porque Acab y Jezabel eran personas terribles, eran asesinos. Dios no podía llamar a un profeta demasiadamente sensible. Dios tenía que llamar a un profeta duro, obediente, humilde, pero de personalidad fuerte. Porque ese profeta tenía que decir cosas duras a su pueblo, que hacía medio siglo estaba viviendo en idolatría. En verdad, hermanos queridos, si nosotros leemos la Biblia, nosotros descubrimos
que la gente vivía en la idolatría como estilo de vida. Nosotros no sabemos qué es eso, pero ellos vivían la idolatría como un estilo de vida. Vivían lejos de Dios. Por eso, en esta mañana, yo quiero desafiarlos a que me acompañen con el raciocinio, pensando en dos cosas, dos ideas fundamentales sobre el profeta Elías. Y espero que este sermón sea un desafío para ustedes y para mí, sobre lo que significa vivir la voluntad de nuestro Dios. Empecemos con un texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 1. ¿Tienen su Biblia? Por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 7 y 8. Hermanos queridos, antes de leer quiero decirles que yo soy originario de Bolivia, del noreste de Bolivia, pero hace 33 años vivo en Brasil. Entonces de vez en cuando, doctor Stegen, algunas palabras pueden salir yo pensando que son en castellano, pero pueden salir en portugués. Perdónenme por eso. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 7 y 8. Entonces el rey les preguntó: ¿cómo era el hombre que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y miren cómo lo describen. Era uno que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero ceñido a su cintura. Respondieron ellos: ¡ah, es Elías, el tisbita! Exclamó el rey. Ya lo conocía, ¿no? Ya lo conocía. Como yo les dije, Elías era una persona diferente, de personalidad dura. Este versículo que hemos leído lo describe a Elías casi como un beduino. Cuando uno hoy va a esas tierras, de vez en cuando se encuentra con unos beduinos, gente que vive en el desierto. Hermanos, gente que vive en el desierto es gente diferente, porque quien vive en el desierto tiene que tener la fuerza para vivir en el desierto. Los beduinos en aquella época se vestían de manera sencilla, usando el pelo suelto, en su espalda una tela peluda que estaba amarrada en el pecho y en la cintura un cinturón de cuero. Así se vestían los beduinos. Era así que se vestía el profeta Elías. Todas las personas que miraban a los beduinos rápidamente lo identificaban como una persona inflexible, digamos. Así era el profeta Elías. Un joven, pero un joven inflexible. De manera que cuando el profeta Elías se presenta delante del rey Acab para decirle que no habría lluvia en los próximos años, él llama la atención por su modo de vestirse, por su personalidad, por su voz fuerte, por sus palabras duras. Y en el primer encuentro, él se presenta delante del rey. Vamos a ese versículo, 1 Reyes, capítulo 17. 1 Reyes 17, versículo 1. 1 Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Cuando yo leo la Biblia, me gusta hacer cuadros mentales, porque la Biblia es un libro resumido, y la Biblia no lo dice todo. Entonces eso nos invita a que pensemos. Y yo cuando leo la Biblia me quedo pensando, ¿cómo fue la llegada del profeta Elías delante de Acab? Ya les dije, Acab pertenecía a una familia de asesinos. Y la esposa de Acab, Jezabel, era peor que el marido. Y uno descubre eso cuando lee la Biblia. Entonces el joven profeta Elías no estaba delante de cualquier persona. Estaba delante del principal hombre de la nación, que era un asesino, era un idólatra. Y él se presenta y le dice: yo tengo un Dios, su nombre es Jehová. Ese es el único Dios a quien yo sirvo. Esa es la única persona delante de la cual yo me arrodillo. Por eso, en nombre de Jehová,
el Dios de Israel, yo le digo, rey, no caerá rocío ni lluvia en los próximos años, y solo caerá lluvia de nuevo cuando yo autorice. ¡Qué palabras! El profeta Elías se presenta sin antes decir nada. Él entra de manera valiente en el palacio del rey, no pide audiencia con el rey, no pide 10 o 15 minutos en la agenda del rey, él simplemente se presenta y lo hace de manera tan fuerte y decidida que los soldados ni siquiera son capaces de detenerlo. Y cuando de pronto la gente despierta, el joven profeta, vestido de manera extraña, está ya delante del rey. Y antes que el rey pueda decir algo, Elías le deja su mensaje. Y el rey se queda tan impresionado con las palabras de este joven osado y valiente, que cuando él quiere reaccionar, Elías ya está lejos. Hermanos, les recuerdo una vez más que el pueblo de Israel vivía en más de 5 décadas de incredulidad, de asesinatos, de idolatría, de impiedad, de corrupción espiritual, de deterioro moral, y de pronto de la desconocida ciudad de Tisbe, de la región de Galaad, dice la Biblia, Dios levanta un profeta. Y a mí me impresiona eso, porque había ciudades conocidas, había regiones conocidas, pero Dios fue a buscar a este joven profeta a una zona desconocida llamada Galaad, a una ciudad más desconocida todavía llamada Tisbe. En esta zona desconocida, en esta ciudad desconocida, Dios llama a este joven desconocido que no ocupaba ninguna función de renombre y le entrega una misión tal vez la más importante en el peor periodo de la historia de Israel. Galaad era una región montañosa, conocida por sus montañas y por sus valles profundos. ¿Sabe cuál es el significado de la palabra Galaad? La palabra Galaad, la provincia donde Elías vivía, donde había nacido, la palabra Galaad significa bruto, áspero. ¿No les parece que no puede venir un hombre diferente de una región que se llama bruto, áspero? Yo me quedo imaginando, ¿por qué Dios fue a buscar a alguien de una zona que se llamaba bruto, áspero? Es que Dios necesitaba de una persona valiente, de una persona fuerte. Y nosotros entonces, al saber que Elías vino de Galaad, imaginamos que él era un auténtico hombre del desierto. Probablemente mucha gente lo consideraba bruto, aunque el nombre Elías significa Jehová es mi Dios. ¡Qué nombre poderoso! Su nombre ya casi era un sermón. Cuando él se presentó delante de Elías, antes de hablar, su propio nombre ya era un mensaje. Jehová es mi Dios, o mi Dios es Jehová. Pero este hombre vivía en Galaad, que no era una ciudad de estudios, no era una zona de modales finos, no era un lugar sofisticado, no era un lugar de lectura y no era un lugar de diplomacia. Galaad era una zona bruta, era un lugar áspero. Por eso Elías definitivamente no era una persona sofisticada. Elías no era una persona letrada, no. Elías era sencillo, era simple y era directo. Por eso, cuando se presenta delante de Acab, él no marca una audiencia, él no pide permiso. De repente él está delante del rey y dice: amigos, con Baal o sin Baal, ustedes no tendrán lluvia. Y si no hay lluvia, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, los animales van a morir. Y si los animales mueren, ustedes van a morir. Se acabó la fiesta. Ese fue el mensaje de este joven profeta delante del hombre más poderoso de la nación, delante de un asesino. Todo esto muestra un primer punto que yo quiero compartir con ustedes.
Elías era un hombre valiente y humilde. Todo lo que hemos visto hasta ahora ya muestra que él era un hombre sumamente valiente. Ahora tal vez ustedes pregunten, ok, él era valiente, pero ¿dónde vemos que él era humilde? ¿Sabe que en el idioma español y portugués también, la palabra humilde se origina etimológicamente del latín humus? El latín humus significa tierra preparada para recibir la semilla. Metafóricamente hablando, humus o humildad significa la persona que tiene un corazón capaz de recibir la verdad, la palabra de Dios. Eso nos muestra que aunque Elías era una persona valiente, él también era suficientemente humilde para recibir el mensaje de Dios y transmitirlo como Dios le había dicho. Una persona solo es humilde cuando es capaz de decir o de vivir como Dios quiere. Y por eso Elías era humilde, porque recibió el mensaje y sin el temor de su propia vida fue capaz de entregar ese mensaje a la persona a quien Dios le había dicho que debería entregar. ¿Sabe qué? Cuando yo pienso que Elías vino de una zona muy sencilla, muy humilde, desconocida, aquí yo pienso, queridos hermanos, que Dios tiene un mensaje para nosotros. Y el mensaje es el siguiente: Dios no necesita de gente conocida para hacer su trabajo. Dios no necesita de gente poderosa para hacer tu trabajo. A veces en mis andanzas, en mis caminatas por ahí, yo encuentro algunos jóvenes, algunas personas que tienen vergüenza de su origen humilde, que piensan que si tal vez fueran de otra zona, podrían hacer un trabajo más significativo. Hoy yo quería decirle a ustedes que no es así que Dios trabaja. Dios es capaz de encontrar a alguien en Galaad, en Tisbé, y con esa persona hacer un trabajo extraordinario. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que me llama la atención y habla de Elías. Vayan conmigo por favor a Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago es un pequeño libro que está después de Hebreos. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Estos dos versículos hablan de manera muy interesante del profeta Elías. Fíjense con atención lo que dice Santiago sobre Elías. Santiago 5, 17 y 18 dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Voy a repetir: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué es lo que dice aquí Santiago? Santiago está diciendo que Elías fue una persona sencilla, una persona normal. No fue un todopoderoso, no fue un gigante espiritual. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe lo que Santiago está queriendo decir acá? Escondido en este versículo, Santiago está diciendo: hermanos queridos, Dios no está buscando estrellas. Dios no está buscando influenciadores famosos. Dios no está buscando gigantes espirituales para usarles en su misión. Dios está buscando gente que quiera ser utilizada para la misión. Puede ser gente de Tisbé, puede ser gente de Galaad, no importa de dónde. Con gente sencilla, Dios es capaz de hacer gigantes. Elías era un desconocido. Elías era un ilustre don nadie. Él surge de la nada, pero este ilustre desconocido, este campesino, este provinciano, fue elegido por Dios y Dios lo transformó en el más poderoso profeta del Antiguo Testamento. Hermanos queridos, déjenme decirle con total honestidad y sinceridad: yo no los conozco a ustedes y tengo esa ventaja, puedo decir
sin pensar en nadie. La única persona que conocí acá es Blanca, que colabora con los videos de Reavivados. Y la conocí personalmente esta semana y está acá con la familia. Después yo no los conozco a ustedes. Déjeme decirle por eso lo siguiente. Nuestros títulos, nuestros diplomas, Dios no se importa con ellos. La verdad es esa. Cuando Dios saca a un joven de la desconocida Tisbe y de la desconocida Galaad, Él está diciendo: hijo, hija, yo quiero decirte algo para empezar. No necesito de tu diploma, no necesito de tus recursos, no necesito de tu habilidad y no necesito de tu apellido. Porque con la persona que yo quiera, yo soy capaz de trabajar. Lo único que necesito es que tú estés disponible. Si tú estás disponible, lo demás es conmigo, dice Dios. Así que no miremos para los diplomas, no miremos para los recursos, no miremos para las habilidades, porque Dios definitivamente no necesita de ellos. Claro, si la persona lo tiene, Dios puede utilizarlo, es verdad. Pero así como Él sacó a un desconocido de la desconocida Galaad y lo transformó en un gigante, de cualquier persona Dios puede utilizar y transformarla en un gigante. Muy bien, volvamos a Primera de Reyes, capítulo 17 ahora. Vamos, Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces, el versículo 1, entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. El punto principal en este momento era la transmisión de un mensaje. Y el mensaje está resumido acá en el versículo que acabamos de leer. Dios lo llama. ¿Puedo sacar este micrófono? Dios llama al profeta: Elías, tengo un trabajo especial, quiero que hagas un trabajo especial. Sí, Señor. Elías, yo quiero que vayas al palacio del rey Acab. ¿Del rey Acab? ¿Seguro? Sí, sí, yo quiero que vayas y le entregues un mensaje al rey Acab. Está bien, Dios, pero usted conoce al rey Acab. Él es un asesino. Él es de una familia de asesinos. Él es corrupto. ¿Usted está seguro que usted quiere que yo vaya allá? Sí, sí, yo quiero que... ¿Y cuál es el mensaje, Dios? Yo quiero que le digas que en los próximos 3 años y medio no habrá lluvia. Pero Dios, eso es terrible. No, pero yo quiero que le digas eso. Si ustedes leen lo que Elena White comenta sobre este tema en el libro Profetas y Reyes, es impresionante. Ella dice que cuando Elías estaba caminando, yendo de su lugar hasta el palacio de Acab, él miraba para la derecha, estaba todo verde y había mucha agua. Él miraba para la izquierda, estaba todo verde y había mucha agua, porque llovía en esa zona. Y él pensaba: agua, verde, agua, verde. Y mi mensaje va a ser que no habrá lluvia y que todo se va a secar. Elías caminó un buen tiempo comparando su mensaje con la realidad. Y él notó que su mensaje estaba en contra de la realidad que se veía. Pero recuerdan, él era humilde. Y aquí viene el segundo punto. Él era un hombre de fe y de obediencia. Personas de fe siempre son obedientes. Y personas obedientes siempre son personas de fe. Él tenía un mensaje: no va a llover, se va a secar todo. No era común en ese periodo, en aquella zona.
Lo que él veía estaba en contra, estaba antagónicamente en relación al mensaje que él entregaría. Pero él era un hombre de fe. Y él dijo: Dios, está bien, está bien. Y fue de esa manera que él se presentó delante del rey Acab. Hizo su anuncio. Y él se presentó, y como les dije, su propio nombre ya era casi el sermón. Y él dice: mi Dios es grande, mi Dios es más grande que Baal. Y para probar que mi Dios es más grande que Baal, yo le digo: rey Acab, Dios va a cerrar el grifo. No va a haber agua en los próximos 3 años y medio, y todo se va a normalizar cuando yo diga: por la voz de mi Dios. Ustedes saben que en aquella época, en aquella zona, el Dios era Baal. Baal era el Dios de la fertilidad. Fertilidad estaba relacionada con vida, con agua. Fertilidad, Baal era tan importante en esa zona que la gente decía que cuando no había lluvia es porque Baal estaba enojado. Que cuando no había cosecha es porque Baal estaba enojado. ¿Y sabe qué la gente hacía? La gente ofrecía su hijo primogénito, varón. Los entregaban vivos y los sacrificaban al dios Baal para que él pudiera tener compasión, pudiera enviar agua. De tal forma que cuando Elías se presenta y le dice a Acab: Dios va a cerrar el grifo, en verdad Elías está enfrentando directamente a Baal. Aquí es una lucha directa entre el Dios verdadero, que la gente se había olvidado, y el Dios falso Baal, que la gente adoraba. ¿Tienen ustedes la dimensión del trabajo del profeta Elías? El profeta Elías se levanta de la desconocida Tisbé en Galaad, un hombre bruto, un hombre rudo. Dios lo llama, él entrega el mensaje y llama a las huestes del infierno para la lucha. Qué tremendo. Elías era un hombre humilde y valiente, como hemos dicho, pero también un hombre de fe y de obediencia. Personas de fe son obedientes. Personas obedientes tienen fe. ¿Sabe que cuando yo pienso en Elías, me recuerdo rápidamente, ¿saben de quién? De la reina Esther. Porque esta joven también fue capaz, así como Elías, de presentarse delante del rey en una ocasión que era complicado hacer eso, pero con valentía y con osadía, esta jovencita se presenta para defender su pueblo. En momentos de crisis, Dios necesita de personas valientes. Hay una cosa que me llama la atención en 1 de Reyes 17:1, cuando él dice así: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hay otras Biblias que dicen a quien yo sirvo. La Biblia Nueva Versión Internacional dice: a quien yo sirvo. Aquí Elías está diciéndole algo al rey Acab. Le está diciendo: rey Acab, yo sirvo a Dios y tú no sirves a Dios. Deberías servirlo, pero tú estás en idolatría, tú estás en apostasía. Elías era un hombre valiente y humilde, pero también era un hombre de fe y de obediencia. Hermanos queridos, en el siglo IX antes de Cristo, Dios necesitaba de un hombre especial para iluminar la oscuridad de aquellos días sombríos. Dios buscaba a alguien que tuviera una columna vertebral capaz de mantenerlo en pie. Dios buscaba a alguien que tuviera fibra moral, fibra espiritual, fibra ética suficientes para saber la diferencia entre fidelidad e infidelidad,
entre adoración y apostasía, entre adoración e idolatría. Dios necesitaba de alguien que fuera valiente, pero también que tuviera fe y obediencia. Dios necesitaba de una persona, sea hombre o mujer, que fuera capaz de aproximarse al rey, del hombre más poderoso de la época, y decirle, mirándole a los ojos: tú estás equivocado, tú estás en pecado. Y Dios encontró un joven llamado Elías, de un lugar que nadie conocía, de una zona desconocida llamada Galaad, de una ciudad desconocida llamada Tisbe. Dios necesitaba de alguien valiente para enfrentar al rey, pero sensible para tratar bien a la viuda de Sarepta. Y Dios encontró al profeta Elías. Repito, este hombre no estaba en los palacios. Este hombre no estaba en la escuela de los profetas. Este hombre no estaba en las oficinas. Este hombre no estaba en los grandes centros. Este hombre fue encontrado en la ruda y desconocida Tisbe. Tal vez con eso Dios quiso decir que Él no se importa con nuestro origen. Él se importa con nuestra disponibilidad. Necesitamos, hermanos queridos, con urgencia, de personas como Elías en nuestra época. Gente valiente, pero gente humilde. Gente de fe, pero gente obediente. Necesitamos de Elías en nuestra iglesia, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros sanatorios, en nuestras oficinas, en nuestras casas. Necesitamos de Elías en nuestras fábricas, en nuestros comercios, en nuestras iglesias, en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas. Necesitamos de Elías. Necesitamos de Elías entre los médicos, entre los profesores, entre los dentistas, entre los albañiles, entre los panaderos, entre los asistentes sociales, arquitectos, psicólogos, periodistas, músicos, ingenieros, administradores, mecánicos, contadores, pastores, personas públicas, personas privadas, personas comunes, personas famosas, pero que sean hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres obedientes, hombres y mujeres maduros y sobre todo comprometidos con Dios. ¿Sabe lo que es curioso y que me llama mucho la atención? Es que el país estaba en crisis hacía más de 5 décadas. Y Dios, que siempre nos sorprende, Él nos llama a un grupo. Dios nos llama a un equipo. Dios no llama a un pueblo. Dios llama una persona. Dios llama un joven. ¿Sabe qué significa eso? Significa que cuando Dios quiere sacudir y transformar una nación, Él no trabaja al por mayor. Dios no trabaja en paquetes. Cuando Dios quiere transformar una nación y transformar su iglesia, Él levanta una persona. Recuerden, antes de pertenecer a un pueblo, nosotros somos hijos e hijas individuales de Dios. No sirve de nada si nuestra iglesia hace cosas. Lo que realmente importa es si cada uno vive una vida comprometida. No sirve de nada decir yo te pertenezco a este movimiento. Lo que de hecho importa es si yo vivo ese movimiento. Elías, un hombre que se vestía de modo extraño, que no había sido educado en la fina élite de la sociedad, que venía de la inesperada Tisbe, surge de pronto, pisa en las páginas de la historia y llama a las huestes enemigas para la pelea. Hermanos queridos, quiero terminar leyendo las palabras de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4,
5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Elías histórico ya vino. Hemos hablado de él. El primer Elías simbólico ya vino, Juan el Bautista. Hay otro Elías. ¿Sabe quién es el otro Elías? Mírate al espejo, eres tú. El otro Elías, eres tú. Dios quiere que tú te levantes como el profeta Elías. Hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Mírate al espejo. Tú eres Elías. Tú eres el Elías que falta. En Profetas y Reyes, página 132, Elena White dice que la historia hoy se está repitiendo. Escuchen, ella escribe: el mundo hoy tiene sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual, dice ella, es tiempo de idolatría, tan ciertamente como lo fue aquella época en que vivió Elías. Tal vez, dice ella, no se vean santuarios materiales, ni haya imágenes en que se detengan los ojos, y sin embargo, millares van en pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga las inclinaciones de su corazón. Y ella continúa: multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos, y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como servían en aquella época al Dios Baal. Por eso, mírate al espejo. Tú eres el Elías que Dios necesita. Malaquías 4, 5 y 6. La iglesia adventista como grupo, queridos hermanos, fue levantada para ser el remanente de Dios. Ustedes saben eso. Eso no nos hace mejores que los otros. Eso no nos da privilegios mejores que los otros. Claro, de ninguna forma. Eso nos da una responsabilidad más grande. Nosotros como remanentes debemos dar el mensaje de Apocalipsis capítulo 14. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos queridos, es necesario que se levante el nuevo Elías. Fíjate al espejo. Tú eres el Elías que Dios necesita. En Segunda de Reyes 2:14, Eliseo pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Yo creo que hoy la pregunta debería ser: ¿dónde están los Elías del Señor? Quería hacerles un llamado. Vivamos como los Elías que Dios necesita en el tiempo de hoy. Que nuestra vida, así como la vida de Elías, que nuestra vida sea un poderoso sermón que predique en cualquier lugar donde nosotros estemos. Dios necesita de Elías del siglo XXI. Fíjate al espejo. Tú eres el Elías que Dios necesita. Amén. Queridos hermanos, vamos a buscar el himno 114. Dime la antigua historia, y con este himno nos despedimos.
con llaneza, con toda candidez, peor que es mi meta es flaca y anhela sencillez. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime tan dulce historia con tono claro y fiel. Murió Jesús y salvo, tú puedes ser por él. Dime la historia cuando me oprima la aflicción y quieras tú a mi alma brindar consolación. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime la misma historia cuando tu parecer me cieguen de este mundo el brillo y el placer. Y cuando ya vislumbre del día final la luz, repíteme la historia, tu Salvador es Jesús. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Padre Santo, gracias por el mensaje de tu palabra. Danos la sabiduría, la gracia y el poder que le diste a Elías para contar la historia de nuestro Salvador. Que con fuerzas, con osadía podamos contarlo a quienes nos rodean por precepto y por ejemplo. Nos encomendamos en tus brazos de amor y rogamos tu bendición en el resto de este día santo. En el nombre de Jesús. Amén.